Bienvenidos a la serie de podcast Textiles Semillas. Textiles Semillas es un proyecto artístico colectivo en el que se propone la reunión de diferentes grupos de tejedoras de distintos pueblos y orígenes del noroeste de Argentina. Crece dentro del programa 99 Questions de Humboldt Forum. En el marco de este proyecto se empezó a conformar la unión de tejedoras, artistas y activistas de esta región. Durante los 3 episodios de nuestra serie, vamos a conversar sobre los vínculos del mundo del arte con los tejidos y con las mujeres tejedoras de zonas rurales en el noroeste argentino. Como la semilla que crece viva, albergando el cambio y el movimiento, nos proponemos pensar vínculos entre mundos diferentes, nuevas maneras de relacionarnos, de albergar y habilitar deseos, de crecer desde la unión. A partir de pensar los diálogos que se establecen en el tejido, queremos mostrar su potencialidad como semilla capaz de abrirse y crecer en un ejercicio permanente de cuidado mutuo o crianza mutua, tomando las ideas de la artista e investigadora Elvira Espejo. En cada episodio vamos a conversar con investigadores, artistas, tejedoras, curadores, activistas sobre las relaciones que habilitó y habilita el tejido en el marco de la unión que se conforma en este proyecto, sobre los deseos, las imaginaciones y las posibilidades de crear que sostienen la existencia de las prácticas textiles para las tejedoras. Desde el Monte Llano hasta la región puneña, son 12 los grupos de tejedoras que forman parte de esta unión. Teleras, bordadoras, tejedoras, hilanderas, randeras de 5 provincias diferentes de este territorio. Mi nombre es María Gabriela Cisterna y soy su anfitriona en esta serie. En este primer episodio, el sentir del tejido, la resistencia que brota, vamos a hablar sobre el contexto general de las tejedoras y sus haceres, del conocimiento de los dedos, de las manos, de las posibilidades de pensar diferente, de vincularse con los objetos de manera contrahegemónica y de ser tejedora como un modo de relacionarse con el mundo y sus seres. Para eso, nuestras invitadas son Elvira Espejo y Celeste Valero. Elvira es investigadora, tejedora y artista boliviana. Escribió libros como Ciencia de tejer en los Andes, La crianza mutua, entre otros. Además, dirige el Museo Nacional de Etnografía en La Paz. Celeste es tejedora, hija y nieta de tejedores y activista. Pertenece a la comunidad indígena de Casillas, departamento de Humahuaca, provincia de Jujuy. Lidera el grupo Tejedores Andinos, un colectivo de tejedoras y tejedores que se unen con el propósito de cuidar el saber ancestral en el textil. La primera pregunta que me gustaría hacerles en este contexto del textil que venimos conversando es si quiere contestar Elvira y luego Celeste o prefieren dialogarlo entre ustedes. ¿Qué significa o cuál es el sentido del textil, sobre todo en esta zona de Bolivia, norte de Argentina, Paraguay? ¿Cuál es su lugar? ¿Qué significa? Bueno, yo creo que tiene tantos lugares que no se pueden decir desde un punto de vista, ¿no? Cada territorio, cada región, cada comunidad tiene su noción de ser. Y el textil es muy amplio, no solamente es una cosa, ¿no? El textil es ciencia, es tecnología, es identidad, es cultura, es economía, es lenguaje, es epistemología, es filosofía, es un completo. Entonces, desde ese punto de vista, yo diría que es pensar desde esa diversidad cómo se comprende y se entiende y cómo las tejedoras en realidad lo ven desde este punto de vista que es muy distinto por el ojo externo, ¿no? Yo coincido porque las artesanas o tejedoras que habitan un territorio muchas veces no conocen a otras tejedoras que quizás están
si estamos hablando de un lenguaje común de técnica, por ejemplo, hay muchas tejedoras que habitan un territorio distinto y manejan por ahí una misma técnica que otra tejedora que está, no sé, por decir algo de lo que conozco en Perú, pero nunca se han conocido entre sí. Hay algo común que las une, pero nosotras en el 2018 o 19 viajamos con un grupo de tejedoras tradicionales de la provincia de Jujuy a Perú y ellas jamás habían ido ni se habían encontrado con tejedoras allá y habían coincidido que muchas de las formas de cómo ubicaban los hilos o de cómo se levantaban los hilos para realizar un tejido en un telar tradicional eran muy similares, aunque muy particulares o específicos según dónde se fueron desarrollando. Como la puna jujeña, hay varias maneras de tejer, digamos, aunque sea el mismo telar. Es complejo en el sentido que uno suele homogeneizar una región cuando ve desde afuera o cuando no conoce y es como poder determinar cuáles son esas diferencias. Cuando alguien es de afuera, como la mirada esa que se impone. Y en este sentido, me gustaría preguntarles también a ustedes, para ustedes, qué significa el tejido, desde sus lugares propios, como en cada uno, en sus pueblos, qué sentido tiene. Es como le había comentado, ¿no? Para nosotras como tejedores de distintas regiones, y bueno, como he trabajado con más de 900 tejedores en todos los Andes, nosotros tenemos un lenguaje de mirar la ciencia, la tecnología, la identidad, la cultura, el lenguaje, la filosofía, la epistemología, que concentra tantas cosas en realidad, pero desde su terminología lingüística, ¿no? Que muchas veces el ojo externo no lo ve así. Siempre quieren jalarlo desde el latín y griego, y además acuñado, digamos, desde ese punto del eurocentrismo que mete fuertemente al sistema educativo y vertical, digamos, en este caso, ¿no? Desde arriba para abajo. Y así es como lo ven, ¿no? Entonces, en esa sensibilidad nosotros no lo vemos así. Eso fue directamente una opinión de las tejedoras. Ha sido para mí bien importante esa noción donde las tejedoras decía, eso es como nos ven los investigadores, eso es como nos ven los antropólogos, los arqueólogos, los sociólogos, los que investigan. Pero nosotros como tejedora vemos toda esa sensibilidad de la transformación que son las famosas procesos y procedimientos, ¿no? Como vemos el tema de la materia prima, cómo se obtiene, cómo se hace el tema de la selección, la elaboración y finalmente el tejido. No se reduce en esa sensibilidad de la belleza superficial, de que muchas veces no sé, la iconografía significa tal, no es muy común que un antropólogo, un arqueólogo te diga, pero nosotras no trabajamos así, nosotras trabajamos desde esa diversidad de la ciencia y la tecnología, que es bien interesante en su propia terminología lingüística, como nosotros, por ejemplo, lo sistematizamos en aymara y en quechua, y también mirando un poco de tierras bajas en guaraní, como se entiende. Entonces, todas estas terminologías lingüísticas no concuerdan con estos, digamos, conocimientos de la escritura, ¿no? De la parte académica, y creo que ha sido muy interesante esa reflexión desde las tejedoras, cómo nos pueden decir y cómo nos pueden enseñar, ¿no? Y en muchos casos también hay una gran pérdida, ¿no? Porque los jóvenes no tienen ese lenguaje, han perdido el tema de la lengua, en este caso su idioma, que ha sido, no sé, yo diría incluso en una sensibilidad de quitar, digamos, el conocimiento. Y creo que ahora les va a tocar un poco tratar de entender desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, el tejido no se reduce, digamos, en un sentido de simple vista como siempre se ha hecho el estudio de la estética en este caso, sino el tejido es más allá de eso. Así vemos las tejedoras, así vemos desde las comunidades de la praxis, ver esa amplitud de la ciencia y la tecnología como proponemos como una forma de pensamiento muy distinto a lo que se conoce, ¿no? Mi punto de vista de cómo nosotros vemos los textiles, yo de haber nacido en una familia de tejedores, digamos, para nosotros los niños, que no nos dejaban tejer porque teníamos que ir a la escuela, en el caso de mi familia, porque tejer era visto malo, era como una cosa que no estaba bien.
era más que nada era abrigo, porque mis papás tejían para nosotros, para abrigarnos, más que nada por eso, porque no se podía acceder a comprar todo el tiempo ropa y eso. Entonces, yo lo conocí así hasta que en mi recorrido y el hecho de esto de visitar a las compañeras tejedoras en las comunidades, entendí que el textil es un objeto que tiene una significación muy grande en la vida de las personas, no solo de las que lo tejen, sino de los que lo usan, porque no siempre el que teje es el que usa. A veces se dan obrajes para que podamos tejer para otros y ahí se generan los intercambios también. Es parte de la economía de las comunidades reconocer eso. Entonces ahí yo vi una significación mucho más profunda que es que todavía está presente, como dice Elvira, nuestra generación y más los pueblos que están en esta parte de la parte surandina, digamos, teníamos como herencia la lengua quechua, porque hasta aquí llegó el Imperio Inca, pero nosotros lo hemos perdido, digamos, no es nuestra lengua materna. Nosotros, en nuestra generación, nació con la lengua del español, castellano. Entonces, muchos de los significados que por ahí se pueden explicar mejor con una lengua como el quechua, es una lectura que para nosotros es más difícil porque no lo tenemos naturalizado. Lo que sí está naturalizado por ahí son los gestos que no se han perdido, que es el uso de ese objeto que sigue todavía lo más cercano a, por ejemplo, las ceremonias. Entonces, para mí por ahí la lectura en la lengua materna se perdió un poco, aunque hay comunidades en nuestro país que son quechua hablantes. En nuestra provincia hay 6 comunidades, creo, si no son 5, son 6 quechua hablantes, de las cuales yo he visitado con frecuencia. Una es Ciénega de Paicone, que está a 3 kilómetros de Bolivia. Todo esto parte de limitando con Bolivia, y la otra Lagunillas del Farallón, cuales tienen todavía los conceptos del pensamiento indígena y que lo pueden expresar a través del quechua. Y es increíble porque yo he aprendido bastante sobre cómo estos gestos que quizá de alguien que no es quechua hablante como yo, estaban presentes aún sin saber el idioma, como por ejemplo la dignificación del trabajo. O sea, nosotros vemos en las comunidades, a mí me decían que trabajo para ellos es yankai, como una palabra en quechua. Es un trabajo que dignifica. Entonces, no se puede admitir un trabajo donde la gente sea menospreciada, por ejemplo. Entonces, eso hizo que me impulsara a mí en el pensamiento, entonces, ¿por qué nosotros los artesanos tenemos que permitir que nos denigren, por ejemplo, o que piensen que nuestro hacer no es tan valioso como otro? Claro. A mí de lo que vos siempre hablás o en otras veces que hemos conversado, Celeste, me parece sumamente interesante cuando hablas de esto de que te has dado cuenta de algo. ¿Cómo sentís que es eso, que funciona y que funciona quizás para otras tejedoras de tu generación, darte cuenta de algo? Sí, en realidad yo lo que hice fue abrir un poco los ojos hacia lo que no se ve, porque nos enseñan mucho sobre la belleza del objeto, esto en general, ¿no? Como de observar el objeto como algo bello, si es que combinan los colores o si se puede hablar sobre una iconografía claramente. Y al perder, bueno, no quiero decir perder, tengo todavía la esperanza que no se ha perdido, que todavía está latente, pero al notar que una generación dejó de hablar sobre la significación profunda de los objetos que se llegan a ver o a palpar y hablar solamente de su superficialidad, cosa que es errónea porque todos los objetos que se hacen tienen y vienen con un propósito, pero lo dejamos de ver y eso hizo que se perdieran por muchos años, se perdieran muchas cosas muy valiosas. Y de esto estoy hablando de, por ejemplo, textiles que son usados para ceremonias o actividades específicas que hablan sobre nuestro pensamiento indígena y se han reemplazado por textiles industriales porque solamente cumplen la misma función. Entonces, yo cuando me doy cuenta de que
cada vez esto estaba pasando más, digo, bueno, estamos hablando de una manera equivocada, entonces estamos informando a los que nos visitan o a los que nos preguntan, tienen ánimo de saber, les estamos hablando sobre el dibujo, les estamos hablando por ahí del color, no estamos hablando sobre esta significación profunda o lo estamos dejando de lado porque no estamos viendo más allá, nosotras las que estamos haciendo, ¿no? Porque todo estaba pasando cuando yo me di cuenta de todo esto. Estamos pasando a ser objetos para vender, digamos, y nos estábamos olvidando de esta significación profunda. Muchas gracias. Volviendo también un poco a lo que mencionaba Elvira de lo que dijeron las tejedoras, cuáles fueron sus palabras respecto a cómo eran vistos estos textiles. Quisiera preguntarte, Elvira, también en otras entrevistas tuyas siempre marcas la relevancia y a vos también, Celeste, muchas veces he escuchado esto, de que sean ellas mismas las que indiquen cómo quieren trabajar, que se involucren en los procesos de generación de conocimiento, que no sea siempre una palabra sobre ellas, sino con ellas. ¿Cómo ven esto ustedes? Bueno, yo creo que ahí hay un problema, ¿no? Aquí hemos escuchado a Celeste y se ve bien claro, ¿no? La nueva generación que ha ido a la escuela, ha ido a la universidad, está depredada. Y cuando está depredada, pues tiene dificultad porque no habla la lengua. Y cuando no lo conoces la lengua, te acercas a una lengua, es como que el aprendizaje le va a marcar por mucho más tiempo. Entonces creo que es muy complicado poder conversar en ese sentido. Creo que la conversa debería de ser más bien desde sus raíces, cómo estas pérdidas generan estos problemas, cómo estas pérdidas lo causan las dificultades. Y es una causa de la educación formal, ¿no? La educación formal les ha quitado ese conocimiento. Y en esa sensibilidad, nuestro trabajo como equipo, en este caso como Tejedoras de Bolivia, algo bien interesante es que nosotros hemos ido resistiendo, digamos, ¿no? Hemos podido resistir, hablo las dos lenguas yo, hablo aymara, hablo quechua y escribo las dos lenguas. Y eso para mí es una gran oportunidad porque he crecido con las dos lenguas. Mi lengua materna es aymara, la segunda es quechua y la tercera recién en la escuela es castellana. En nuestras comunidades donde he estado, algo bien interesante es que también la comunicación ha fluido en la lengua. Yo pude hablar en quechua en el norte de Argentina, donde ha mencionado Celeste. He estado en norte de Chile, por ejemplo, he hablado en aymara. He estado en Perú, he podido hablar en aymara, en la región lacustre y luego la región del Cusco en quechua. Lo mismo ha pasado en Ecuador, lo mismo ha pasado en Colombia, en la Sierra de Colombia igual hablan quechua. Entonces, cuando empiezo a sistematizar, empiezo a dialogar, nos damos cuenta todos los tejedores y las tejedoras que este sistema investigativo donde nos trata a nosotros como objetos, somos su objeto de estudio de ellos, hay estas dificultades grandes. En el trabajo académico no es algo, como decir, muy positivo que apoyo a la juventud, como a Celeste, para que se den cuenta y realmente vean desde su punto de vista. Si no hay estos problemas donde generan estos cuellos de botella que no son reales, sino son los términos latinos y griegos con el tema de la universalización, matando sus propias ideas, matando sus propios conocimientos. Y creo que la respuesta de este cuestionamiento en los talleres ha sido justamente eso. Yo, por ejemplo, leía, ¿no? Tal obra de tal año, vino tal persona de tal lugar, dice esto sobre nosotros. Y las tejedoras automáticamente decían, no, eso es como nos ven como objetos de estudio, ¿no? Y no puede ser así. Y en ese sentido nosotros hemos cambiado un montón. Ahí ustedes pueden ver esta Ciencia de las Mujeres, que es un libro que habla sobre la experiencia. Ciencia de Tejer en los Andes, que es sobre estructuras y técnicas, que habla muy bien, está ya sistematizado en aymara, está sistematizado en quechua. Está la traducción al castellano y tiene un contenido muy distinto, ¿no? Y luego está la parte filosófica que hemos trabajado, que es sobre el textil tridimensional y ahí pueden ver, por ejemplo, cómo se trabaja desde esa profundización de la mirada filosófica, ¿no? Las tejedoras como nosotras entendemos para nosotras, por ejemplo, como tejedores de la praxis y conociendo también esta filosofía, para nosotros es un sujeto porque es construir.
Y el construir es muy costoso porque el obtener la fibra, el tratar, el hilar, el tintorear, el torcer, el tejer, no es de la noche a la mañana. Entonces, para nosotros es una persona con quien dialogamos, con quien conversamos. Y por esa razón, el contenido del pensamiento cambia un montón, no es lo mismo, ¿no? Entonces, eso ha sido un trabajo muy arduo, nos ha llevado 20 años en la reflexión de debate constante como tejedoras y como tejedores de la zona y por supuesto que ahora estamos entrando a América Latina a cuestionarnos, ¿no? Cuestionarnos de distintos países, está pasando en México, está pasando, por ejemplo, en Chile bastante, con sur de Chile, por ejemplo, con Temuco, ¿no? Y bueno, por supuesto, norte también, en Bolivia, y eso es muy interesante porque nos va a ayudar a entender desde una dinámica amplia, ¿no? No solamente desde esa dinámica de hacerlo como el tema del monocultivo de los productos, ¿no? Que en muchos casos el tema de la universalización hace esa sensibilidad y nos hace perder estos conocimientos. Entonces, para nosotras y para nosotros es bien importante esa reflexión de la terminología lingüística, ya sea guaraní, quechua, aymara, mapudungún, ¿no? Zapoteco, mixteco. Hay tantas lenguas en estos territorios que realmente bajo su lógica han desarrollado realmente y eso implica que los jóvenes tienen que tomar en cuenta de que es necesario. En Bolivia a nosotros nos ha ayudado bastante la constitución política del Estado, ¿no? En 2009 nosotros hemos tenido una nueva constitución política del Estado que integra a todas las comunidades indígenas y hoy en el Estado, por ejemplo, se obliga que sí o sí tiene que tener un certificado en una lengua originaria para trabajar dentro de la estructura del Estado en este caso. Eso quiere decir que al territorio que correspondas tienes que hablar. Entonces hay mucha gente haciendo los esfuerzos, tratando de hacerlo, pero nosotros como ya lo hablamos, vamos directamente al examen, ¿no? Porque hablamos y tenemos que más bien mejorar en la escritura. Entonces creo que también estas aperturas han ayudado a estas luchas y eso es bien importante que incidamos desde esa sensibilidad para poder ampliarlo y no nos quedemos con esa superficialidad de la belleza superficial. Estoy muy de acuerdo con vos, Elvira, en esto que decís de que este gran problema que trajo la cadena de acciones que se llevó a cabo en nuestros pueblos, cadenas de acciones de civilización, entre comillas, de colonización, en realidad, que hizo que nos cueste a nosotros, la nueva generación, a poder tener una lectura fina de lo que estamos todavía haciendo, porque somos tejedoras, hijas de tejedores, nietas de tejedores, que estamos trayendo nuevamente a la vida esos objetos, pero a estos textiles los traemos de nuevo a vida, conocemos las técnicas, pero nos hemos apartado por ahí en la significación profunda y en la lectura profunda de cómo vienen a la vida, cuando en realidad está todavía en la práctica. Mi familia, nosotros criamos llamas y pertenecemos a una comunidad indígena, la comunidad indígena de Casillas. Aquí quisiera también preguntarles, a veces también desde la lengua del castellano se habla o se homogeneiza, se nombra todo un pueblo de la misma manera o la comunidad de la misma manera, como también en esta dificultad de reconocer desde afuera la pluralidad, como la pluralidad, la diversidad de pueblos, de matices de las lenguas, de maneras de hacer, como que con vos, Celeste, lo habíamos conversado mientras hablábamos justamente sobre este episodio, como en esa dificultad que hay de decir, bueno, toda esta región, todas estas personas son del mismo pueblo y se homogeneiza de nuevo ahí como, de nuevo, estas mismas dinámicas. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Cómo lo ven? Bueno, a diferencia de donde está Elvira y las comunidades en Bolivia, nosotros en Argentina no somos reconocidos como pueblos indígenas. El Estado argentino no nos reconoce como pueblos indígenas. Entonces ahí hay como una raíz que alimenta el problema, ¿no? Sí, o sea, desde la falta de reconocimiento ya hay suma las dificultades. Em,
No sé si vos, Elvira, quisieras decir algo al respecto. Bueno, no solamente es el tema del reconocimiento, es la autorreflexión, ¿no? Hay muchos países como México, por ejemplo, todavía es un estado federal, es muy distinta, pero algo bien interesante es que las comunidades indígenas han dado, digamos, un trabajo, un paso más allá, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí me ha impresionado es, por ejemplo, Ilan Cruz, es un tejedor de un pueblo y además es como que él se ha adjuntado a la comunidad de la tarea de poder reaprender y recuestionarse. Y este aprender y recuestionarse le ha dado otros giros de entender, ¿no? Porque eso ya no es el Estado, ya no es la política, no es la estructura estatal, sino es la estructura comunitaria, ¿no? De donde se aprendía y cómo se hacía. Como, por ejemplo, Celeste, digamos, es una tejedora de herencia que tiene la familia en los rebaños de camello, ¿no? Y para hacer esa crianza, pues el aprendizaje está en día a día. Está, por ejemplo, desde la familia como le enseña, digamos, ¿no? Porque la crianza mutua del camello hay que saber cuándo llegan las crías, cuándo son jóvenes, cuándo hacen el cruce, cuándo son mayores y cuándo incluso puedes esquilar la lana, ¿no? Todo ese el sistema del manejo del camélido es toda una ciencia, ¿no? Toda una tecnología, porque tienes que ayudar, en este caso, a la crianza de que la abundancia sea mejor y que el camélido no tenga problemas con el tema de la alimentación y su territorio. Esas sensibilidades que se aprenden en la casa, en la familia, en el territorio, pues la universidad no te enseña eso. La universidad se ha convertido en una jerarquización y negar tus propios conocimientos. Eso es el gran problema. Si vas a ir, por ejemplo, a la carrera de agronomía, donde quieres aprender, digamos, de la desparasitación de las llamas, te van a enseñar de la desparasitación de la vaca, ¿no? Eso es lo que pasa. Y eso es un gran problema. Por eso siempre yo digo al nombre de las tejedoras, tejedores, que hacen la crianza de todo sentido, digamos, cómo reconocer, cómo titularlo. Entonces, yo creo que hay que pensar, alguien debería de pensar en titularlos, en ofrecerlos algo para que pueda compartir el conocimiento, porque en muchos casos, ¿qué es invitaremos a la tejedora y que nos hable 2 horas, 3 horas. Ni te reconoce el labor del conocimiento que vas a compartir. No hay una remuneración. Entonces, imagínense cuando quieras entrar en una aula, es lo mismo, ¿no? El licenciado tiene que enseñar. Y eso está en todas las estructuras universitarias. Y nosotros pasamos siempre negadas. Entonces, ¿de qué conocimiento de compartir, de autorreflexión estamos hablando? ¿Cómo esas sensibilidades nosotros podemos colaborar? Que estas charlas apoyen a que puedan tener título, a que puedan tener un espacio, a que puedan trabajar como cualquier otro profesional. Eso es lo que nosotros exigimos todo el tiempo. Y eso es una gran autorreflexión para conquistar a los jóvenes y que los jóvenes también puedan proceder a la crianza del camélido, a la crianza del algodón, a la crianza de garabatá, a la obtención, al tratamiento, a la elaboración, a la tejiduría, y que sean grandes maestras reconocidas, porque este conocimiento es milenario que pasa de una generación a otra generación, que nos toma 20, 30, 40 años de aprendizaje y seguimos aprendiendo. Entonces, ¿por qué no se puede tener pues un reconocimiento? ¿Por qué no? Yo creo que esas son las grandes reflexiones que tienen que emitirse. Entonces yo creo que tenemos que empezar a reconocer, tenemos que empezar a darle también esa potencialidad de que conocen y como conocedores, pues necesitamos reconocer su labor, su trabajo, ¿no? Claro, porque a fin de cuentas el sistema académico, el sistema institucional, me parece que es lo que estabas hablando, sigue requiriendo eso, un título universitario y no ese reconocimiento de un conocimiento milenario, de un conocimiento de todos los sentidos. Sí, en todo sentido, ¿no? Porque, mira, no solamente pasa con las universidades, también pasa con los proyectistas. Ese Celeste nos puede hablar. Hay un grupo de señores que vienen así de clase media alta. Ay, queremos dar un tallercito, les vamos a apoyar. Y tienen un financiamiento ellos, están pagados por su tiempo, tienen todo.
Nosotros vamos a las charlas escuchando 3, 4 horas, perdemos todo el tiempo, nuestras llamas están abandonadas por ahí. Finalmente, escuchamos, pero no ganamos nada. ¿Qué ganamos? No ganamos nada. Nosotros no hemos sido remuneradas por escuchar esta charla. Y en muchos casos pasa. Celeste yo creo que nos puede contar más de estas experiencias. Seguro que si está en la comunidad, ¿cuántos de esos habrá pasado? Y cuando uno mira los proyectos, tienen muchos fondos. Y son fondos así, ¿no? Está financiada, pero siempre el tejedor, la tejedora, no llega a tener la economía que se la debe. No llega a tener ese reconocimiento que se la debe. Entonces, nosotros hemos repensado, por ejemplo, en el museo tenemos una tienda que nos numeramos directamente porque ellos trabajan las réplicas y es una economía, un aporte directo a la producción de los tejedores, ¿no? Que es muy distinto. Y claro que no se puede abastecer a todos, también hay que ser exigente con el tema de la materia prima orgánica, el valor agregado. Todas esas cosas es una transformación a largo plazo, ¿no? Entonces, yo creo que la reflexión no es solamente de que, los tejedores cómo tienen que comportarse y qué tienen que decir, sino cómo también la otra parte tiene que reflexionar, las universidades, las propuestas de la mejora incluso, ¿no? Del mercado, el tema del diseño, el tema de, por ejemplo, este tema de las artesanías y las modas. Todas esas cosas se tiene que repensar porque ha habido mucha inversión de proyectos en todo sentido, pero en muchos casos no ha funcionado. Entonces, hay que preguntarnos qué mal hemos hecho, cuál es el gran problema, ¿no? Me sonrío cuando hablas, Elvira, porque es justo el pensamiento que me llevó hace unos años a impulsar este sueño colectivo que es Tejedores Andinos, que nace con ese propósito del reconocimiento, del autorreconocimiento, porque muchas personas pueden venir de afuera y decir sobre el valor que puede tener nuestra artesanía, pero en realidad el valor lo podemos explicar o contar, narrar nosotras desde nuestro punto de vista. El reconocimiento tiene que, yo cuando empecé a impulsar este sueño colectivo que le digo que es un sueño familiar, es un emprendimiento familiar, lo que veía es esto, los proyectistas, ¿no? Como la gente viniendo de afuera, entre comillas, queriendo ayudar a las comunidades empobrecidas, como diciéndonos que necesitamos todo esto, entre comillas, porque yo desde que conozco a mis papás haciendo lo que hacen, sé que nosotros nunca nos vimos como gente pobre, digamos, nosotros siempre vivimos como con lo necesario y con lo que sabíamos hacer, con lo que sabemos hacer. Las comunidades nos manejamos de esta manera, pero vienen de afuera diciéndonos que se puede hacer de una manera más con este pensamiento de lo industrial, ¿no? Como tratando de alinear todo lo que se pueda para que se pueda producir más, cuando en realidad nuestro pensamiento o nuestra manera de hacer economía no es esa, digamos, y nunca se nos consulta, se nos trae ideas externas de cómo se escalan como lo que se conoce como la escalabilidad de los impactos y todo esto, estas ideas económicas que quizá quieran adaptarse a la economía popular, pero nunca consultan a ver si esto está cuadrando con lo que se hace en las familias dentro de las comunidades indígenas. Pensaba también que tiene que ver lo que ustedes dicen con esto de preguntar, que es justo lo que vos acabas de mencionar, Celeste, como no arribar a imponer, sino preguntar cómo funciona, como esa intención, lo que decían de los proyectistas, como esa imposición en vez de la pregunta de cómo vamos a trabajar todos juntos. Si es que queremos trabajar todos juntos, ¿cómo? El cómo, para que todos podamos conversar sobre los cómo. Quería preguntarles también sobre la idea de que existan muchas maneras distintas de pensar, la no homogeneización, sino poder reconocer que hay distintas maneras de vivir, de pensar. Y me acuerdo conversando con otra persona también en el marco de Textiles Semillas, que esta persona decía
que en el caso de Argentina específicamente, de un Estado que deje vivir a cada pueblo como quiera vivir, siendo lo que es, en el reconocimiento de esa pluralidad. ¿Cómo lo piensan ustedes? La pregunta más básica, ¿por qué? ¿Por qué importa que todos podamos la pluralidad de pensamientos, de maneras de comprender, de maneras de conocer? Esta idea de que todos somos distintos y hay que respetarnos creo que es fundamental, ¿no? Es un pensamiento que nos está atravesando como humanidad, darnos cuenta que existimos otros, otredades también, así como existimos los pueblos indígenas, también existen comunidades enteras y distintas de especies en cuanto a plantas y animales, por ejemplo. Pero el hecho esto de escuchar otras voces, creo yo que alimenta y nos retroalimenta al encontrarnos, como al conversar. A mí me pasó, o me pasa constantemente de hablar con gente que no tiene nada que ver con el textil, su hacer, como de encontrarnos en ideas muy similares en cuanto al cuidado, el cuidado del equilibrio en lo que nosotros hacemos, el equilibrio con el todo. Entonces, para mí me resulta interesante, aunque pertenezcamos a otros grupos o vivamos en otros territorios, creo que hay una raíz común que nos une y que hay que intentar buscarla durante los vínculos, quiero decir. En estos años yo estuve cursando una carrera de un posgrado en una universidad de acá de Argentina y a mí me resultó muy desafiante porque no conocía este mundo. Me, me resultó como un desafío que por ahí convidar lo que yo vivo como tejedora, siempre me reconozco y me presento como tejedora, más allá de que en el momento que me reciba, yo siempre voy a decir que soy tejedora, pero creo que durante los módulos que se hablaban por ahí de algunas cosas técnicas que para mí es un mundo desconocido, creo que comprender ese mundo también hizo posible que cuando yo pueda exponer tenga como o sepa en qué terreno estoy pisando. Desde mi concepción de pensamiento, desde mi hacer, pero saber que hay otros espacios donde yo también puedo compartir, creo que es muy valioso. Depende de dónde te cuestiones, ¿no? Porque puede llevar a un problema, por ejemplo, se dice, podemos estar como sea, tejiendo lo que sea. Eso es la diversidad también que a uno le friega, ¿no? Entonces, creo que más bien hay que ser consciente de dónde estás, cómo estás y qué es lo que quieres en este mundo. Y creo que el gran problema es, por ejemplo, hoy las tejedoras, por la falta de la materia prima orgánica, hace la aplicación con, no sé, con hilos artificiales, acrílicos, que son residuos de petróleo. Y eso es un gran problema porque no está en medio de la educación ese sistema de conocer. El sistema capitalista te hace consumir cosas que no lo comprendes ni le entiendes. Entonces creo que las reflexiones van más allá de lo que se puede decir, que te reconozcas o no te reconozcas, o es muy importante la diversidad, sino más bien, ¿cuál es el sentido de la vida en sí? ¿Cuáles son los problemas que estás generando, digamos, por ejemplo, con el tema de la contaminación de hilos artificiales? Creo que no se preguntan ni se dicen. Y en muchos casos es simplemente soy tejedora y tejo y es simplemente tejer, ¿no? Pero hay que ir más allá de esas cuestiones y creo que eso va a ser bien importante porque también cambiaría el sistema, ¿no? De la vida y no sería como nosotros contaminando con tanta cantidad de ropas artificiales que son residuos de petróleo que daña el cuerpo, ¿no? Entonces creo que en realidad la autorreflexión no es simplemente tejer por la diversidad, sino por qué, cuáles son los problemas que causa, digamos. Entonces creo que en realidad se puede generar a lo revés, digamos, esta pregunta y tratar de ir también con el tema del medio ambiente, ¿no?
Te devuelvo una pregunta, Elvira, en relación a esto que decís de la pregunta es ¿para qué va a vivir uno? En tu lugar, vos como Elvira Espejo, ¿cuál pensás que es ese lugar tuyo? ¿Cuál es esa razón de la que hablabas, esa conciencia, esa reflexión de quién es uno, qué hace uno, qué quiere uno? No solamente una razón, ¿no? Sí, no hay millón de razones, pero hay que ser consciente, ¿no? A veces tejer, por reconocerse así, hay la gran contaminación con el tema artificial. También hay el tema del mercado, que se apropian y se reapropian. También hay este problema de poder generar la cantidad y no hacer las cualidades. Es que hay muchas cosas, no se puede solamente poner con una pinza y decir el tejedor es esta. No, no somos un cartel de información. Somos, como al inicio le dije, ¿no? Somos ciencia, somos tecnología, somos identidad, somos cultura, somos epistemología, somos filosofía, somos con todo. Abrigamos la vida. Y abrigar la vida es eso, ese es el contenido diverso. Yo no lo reduzco porque es tejedor y es tal, sino dentro de eso hay todo este contenido y eso es lo que hay que trabajar, profundizar desde los territorios para poder mejorar y tener unas cualidades muy distintas y tener una propuesta más clara y no simplemente ser parte del capitalismo, sino cómo equilibrar a ese sentido de la vida. En sentido también de lo que estábamos conversando, quisiera preguntarle a ustedes qué piensan, que un poco lo que menciona Elvira, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no va a haber una manera de hacerlo y no es para todas las, como ustedes qué sienten que es lo que tendrían que hacer, lo que están haciendo, continuar eso, hacia dónde pensar, cómo cambiar, cómo esto que menciona Elvira, cómo no ser, la palabra es mía, pero de alguna manera lo que entiendo que ella menciona es como una cáscara, cómo hacer eso, como en esos sentidos profundos. Bueno, pareciera que nos estás diciendo cómo nosotras resolvemos el mundo. ¿Cómo No, hacer? ¿Cómo hacer? no, por favor. Mira, yo no puedo decir cómo resolver el problema, pero lo que hay que hacer es generar esa autorreflexión, ¿no? Celeste ha sido bien claro, donde dice, nos ha quitado todo el conocimiento. Un conocimiento que no ha tenido derecho a aprender a conocer, la escuela les ha quitado. Y ahora, ¿cómo ese derecho? Pues hay que sustituirla, cómo hay que trabajarla. Y ahí está todo el sistema visual, tactilar, sensorial, está en mi libro que ya he escrito. Y creo que en realidad esas cuestiones se tienen que profundizar, ya sea en la casa, ya sea en la comunidad, ya sea en la región, ya sea en la aula, ya sea. Tiene tantas opciones para poder hacerlo. Yo antes he hecho con las más de 900 y miles de tejedoras en distintas regiones dando talleres, charlas, clases para la autorreflexión. Y hoy en día entramos en las universidades también, ¿no? Y ahí vimos estas discriminaciones, ¿no? Es bien fregado. Entonces, yo creo que hay mil maneras de hacerlo, dependiendo cómo un territorio decide. Yo creo que, por ejemplo, la emergencia, si es parte de ese proyecto celeste, en este caso de la semilla de tejidos, pues ella tiene estas emergencias. La emergencia es de que sí tienen que volver a conversar con los ancestros de las ancestras que conocen la lengua quechua y estoy seguro que van a cambiar las nociones. Estoy seguro de que desde esa estructura lingüística no va a ser las formas que lo ve ahora. No va a ser de la misma manera porque ¿qué es lo que está pasando en la producción académica? Siguen esa rutina. Han escrito libros y van con el mismo contenido. Yo acabo de leer, recién ha salido en Argentina un libro de textil y el contenido es tal cual de las citas bibliográficas y tiene que ver justamente con esa monopolización, digamos, del conocimiento, el monocultivo del pensamiento. Y qué triste que no pueden recuperar, por ejemplo, los wichís, por ejemplo, tiene su lengua wichí, el quechua está ahí, ¿no? Aymara está ahí, y esos términos abundan y creo que incluso lo que nos ha comentado algo bien interesante es este tema de lo visual que existe todavía. Entonces, yo creo que hay muchos trabajos que ellos tienen que hacer y profundizar y estoy seguro que al trabajar eso van a tener muchas respuestas positivas, ¿no? Yo no digo una receta, no es como un refresco que te den una receta, tantos litros de agua y azúcar, no, sino más bien es entender estas dinámicas de las pérdidas. Cada territorio es distinto. Mi región, por ejemplo,
ha tenido una resistencia con su lengua, ¿no? La vestimenta, la lengua, nosotros hemos sido muy fuertes, entonces nosotros hablamos 2, 3 lenguas. Mi abuelo hablaba 3 lenguas, hablaba aymara, hablaba quechua, hablaba uru, y son diferentes territorios, pero han habitado, ha habido comunicación, han podido hacer los intercambios, y eran trilingües, pero cuando llega a la escuela es que quita, ¿no? Entonces, creo que eso es gran experiencia para que hagan la autorreflexión y trabajen según lo requerido en cada territorio, ¿no? Y además, ¿quién lo va a hacer? Porque imagínate si es una investigadora o investigador externo que no habla la lengua, otra vez estamos en los mismos errores. Quisiera preguntarles si vos, Celeste, hay algo que te gustaría preguntarle a Elvira, o Elvira, algo que te gustaría preguntarle a Celeste para ir cerrando esta conversación. Bueno, yo no tengo preguntas. Lo que me ha impresionado es que Celeste es una joven que es de una familia que tiene los rebaños y eso es muy lindo, ¿no? Porque ella conoce todo el sistema del manejo y estos sistemas del manejo también han sido afectadas por la importación de las ovejas, ¿no? Que han depredado su pasto, su territorio. Yo creo que ella nos puede hablar un montón de estos detalles, pero sería bien lindo profundizar con Celeste. Ha sido un verdadero honor poder conversar con ustedes, poder escucharlas. Sí, agradezco que estén aquí. Espero que no sea solamente un agradecimiento, sino el comienzo o el crecimiento de algo que ya se fue gestando. En el caso de Textiles Semillas, esta unión de tejedoras, y ha sido un verdadero honor poder conversar con ustedes. Textiles Semillas es un proyecto artístico intercultural coordinado por Andrei Fernández y Alejandra Mizrahi. Crece dentro del programa 99 Questions de Humboldt Forum, curado por Mijael Dimitra. El guión y la producción fueron hechos por quien les habla, María Gabriela Cisterna. La música, diseño y la producción de sonido por Gustavo Obligado. Gracias a Andreas König, Sebastián Erdmann y Carla Avilés por la asistencia. Y a todas las tejedoras del noroeste argentino que generosamente comparten sus pensamientos y formas de ver el mundo.